estimado profesorado, estimado alumnado. Mediante este vídeo vamos a continuar con este curso de nivel intermedio de métodos de investigación cuantitativa, y más concretamente en este vídeo vamos a trabajar uno de los temas por excelencia más importantes en el ámbito de la estadística, y es precisamente el procedimiento mediante el cual vamos a conseguir, a partir de unos objetivos, llegar a tomar una decisión sobre la información que obtengamos con las pruebas estadísticas que realicemos. Este procedimiento se conoce como contraste de hipótesis y es precisamente un procedimiento en el que, como bien indica su nombre, vamos a tener dos hipótesis y en base a un determinado valor que obtengamos vamos a decidir, o vamos a decantarnos, mejor dicho, por una opción o por la otra. Para ello, este paso se divide en 4 subfases que vamos a ver a continuación. Estas cuatro subfases son: en primer lugar, establecer las dos hipótesis que vamos a contrastar; posteriormente, seleccionar cuál va a ser nuestro nivel de significación; posteriormente, seleccionaremos la prueba estadística que vayamos a emplear; y finalmente, el programa estadístico que estemos utilizando nos proporcionará un determinado valor, y en base a ese determinado valor tomaremos una decisión sobre la hipótesis con la que nos quedamos y rechazaremos aquella que no nos indican los datos que no tenemos que quedarnos con ella, ¿no? Vamos a ir punto por punto explicando cada una de estas 4 fases. Hay que comentar también que estas 4 fases, independientemente del área del conocimiento en el que estemos, siempre se siguen de este modo, así que es conveniente prestar atención. La primera fase se conoce como establecer las hipótesis, ¿no? El establecimiento de hipótesis. En este caso, para cada objetivo que vamos a intentar llevar a cabo, tendremos que plantear cuáles son las posibilidades las posibilidades ante una determinada hipótesis. En este sentido decimos que una hipótesis puede ocurrir o puede no ocurrir. Si estamos investigando, por ejemplo, si un determinado tratamiento cura el cáncer, pues lo que podrá ocurrir será que efectivamente ese tratamiento cure el cáncer, o por el contrario, que no cure el cáncer. Entonces, ahí están un poco las dos hipótesis. Cada una de estas hipótesis tiene un nombre diferente. La primera hipótesis se conoce como H1 y es la hipótesis del investigador, hipótesis alterna, y esta es la hipótesis de que efectivamente hay diferencias significativas. Decimos que hay diferencias estadísticamente significativas. Siempre hablamos de estadísticamente significativas, para que no quepa lugar a dudas. Aquí ya nos basamos en la estadística y ya no decimos que a ojo vemos diferencias significativas, sino que son estadísticamente significativas. Como decíamos, esta hipótesis del investigador, hipótesis alterna, es una hipótesis de diferencias, una hipótesis de que efectivamente va a ocurrir un determinado fenómeno, una hipótesis de no igualdad. En contraposición nos encontramos con la hipótesis nula o H0, que es la hipótesis de igualdad. Es la hipótesis de que efectivamente no ocurra ese determinado fenómeno, de que no ocurran esas diferencias que planteábamos en H1. Un ejemplo para ver de modo aplicado estas hipótesis pues sería el siguiente. Si nuestro objetivo de investigación es conocer si las personas que toman un determinado medicamento dejan de fumar más fácilmente que aquellas personas que no lo toman, nuestra hipótesis alterna, es decir, H1, sería: efectivamente sí existen diferencias significativas en la capacidad de dejar de fumar entre quienes toman el medicamento y quienes no. En este caso vemos que el medicamento sí que ayuda a mejorar esa capacidad de dejar de fumar, en contraposición a quienes no toman ese medicamento. En este caso sí que habría diferencias significativas en H1. En contraposición nos encontramos con H0, la hipótesis nula, que diría que en este caso no existirían diferencias significativas en la capacidad de dejar de fumar entre quienes toman el medicamento y quienes no. En este caso sería una hipótesis de igualdad. No habría diferencias entre quienes toman el medicamento y quienes no lo toman. Posteriormente, una vez que ya hemos planteado cuáles son las casuísticas de que ocurran o que no ocurran a través de nuestras hipótesis de investigador y nuestra hipótesis alterna, tenemos que seleccionar cuál va a ser el nivel de significación para la prueba estadística que empleemos. Cuando hablamos de nivel de significación, hablamos sobre cuál es el punto de corte que estamos dispuestos a aceptar para tomar una decisión. En base a este nivel de significación nacen dos conceptos muy importantes.
El primero es el concepto de nivel de confianza y el segundo es el concepto de margen de error. El nivel de confianza va a ser el valor mediante el cual vamos a asegurarnos que la afirmación que estemos realizando es correcta. Generalmente se suele emplear un valor o un nivel de confianza del 95% o 0,95 si lo expresamos en forma decimal. Esto va a querer decir, si nosotros asumimos un nivel de confianza del 95%, que las conclusiones que hagamos o las afirmaciones que realicemos sobre un determinado fenómeno serán verdad en el 95% de los casos. Es decir, vamos a tener también un pequeño margen de error. En contraposición a este nivel de confianza nos encontramos con el concepto complementario. Tenemos por una parte el nivel de confianza, que es la capacidad para sacar conclusiones correctas, y por otra parte nos encontramos con el margen de error, que es el valor que estamos o el margen que estamos dispuestos a asumir. Tenemos que tener claro que siempre que trabajamos en estadística tenemos que asumir un margen de error, una probabilidad de que lo que estamos afirmando no sea así, no ocurra en el modo en el que hemos esperado. Aquí entra en juego el margen de error. Generalmente se suele asumir que un margen de error óptimo puede ser un 5%. Esto nos va a querer decir que si asumimos que la conclusión que hemos sacado de este nivel de confianza es cierta, o sea que está dentro de este 95%, y establecemos un margen de error del 5%, nos va a decir que esta afirmación, la del nivel de confianza, va a ser cierta con un intervalo de error de más menos 5% del valor inicial. Es decir, si en este caso el valor para que ocurra un determinado acontecimiento es 3,80, pues si asumimos un margen de error del 5%, esto nos va a querer decir que el valor final va a estar en torno al valor ese, el valor inicial, más menos 5% de ese valor que hemos comentado. Ese es el concepto de margen de error. Claro, mucha gente pensará, ¿y por qué no lo lógico sería establecer un nivel de confianza del 99%, que sería mucho más alto, y establecer un margen de error mucho más inferior? Es decir, si nosotros establecemos un margen de error de solamente el 1%, es casi imposible fallar en aquellas predicciones que estemos haciendo. Así como si seleccionamos un nivel de confianza del 99%, es casi imposible que fallemos en las predicciones que estamos haciendo. Y esto es cierto, pero la realidad es que es mucho más complejo realizar una investigación asumiendo un nivel de confianza del 99% que una investigación asumida al 95%. ¿Por qué? Precisamente porque, a pesar de que es cierto que mayor nivel de confianza y menor margen de error van a llevar consigo a una mayor precisión de los datos, esto en la práctica es mucho más complejo porque requiere de un tamaño muestral mucho más alto. Entonces, si nosotros tenemos un tamaño muestral de 10.000 personas, pues tal vez podamos hacer investigaciones asumiendo niveles de confianza muy altos y márgenes de error muy bajos. Pero generalmente no suele ser este el caso. Por eso, generalmente aceptamos 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error. Una vez que hemos seleccionado ya nuestro nivel de confianza y nuestro margen de error, pasamos al siguiente punto, que es seleccionar la prueba estadística que vamos a emplear. Por el momento, no hemos visto ninguna prueba estadística en la que tengamos que aplicar este contraste de hipótesis, porque precisamente va a ser uno de los objetivos de este curso el conocer las principales pruebas estadísticas que iremos viendo en los próximos módulos. Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, tendremos que elegir una determinada prueba estadística u otra. Por lo tanto, va a ser imprescindible que el investigador conozca cuáles son las pruebas estadísticas que tiene a su alcance para poder seleccionar aquella que más se adapta a sus necesidades. Por ejemplo, si algunas de las pruebas que vamos a ver a lo largo de este curso, pues serán, si queremos conocer si dos variables cuantitativas están correlacionadas o no entre sí, pues podríamos emplear la prueba R de Pearson, el Rho-Sperman, etc. Si quisiésemos, por otra parte, ver si dos variables cualitativas están correlacionadas o están asociadas, podríamos emplear la prueba estadística chi-cuadrado. Si quisiésemos ver si hay diferencias en las medias de dos grupos en variables cuantitativas, podríamos emplear, por ejemplo, una prueba T de Student, una prueba Udeman-Whitney.
Si quisiésemos ver si hay diferencias en las medias de más de dos grupos, perdón, pues podríamos emplear una ANOVA de un factor. Vemos que existe infinitud de pruebas estadísticas. Todas estas iremos viéndolas poco a poco, como os comento. Lo importante es que justo sepamos que en este punto, en el tercer paso del contraste de hipótesis, vamos a tener que seleccionar nuestra prueba estadística. Estas pruebas estadísticas están introducidas dentro del programa SPSS Statistics y tendremos que conocer, o el investigador tendrá que conocer, cómo se accede a través de ellas. Finalmente, una vez que hemos seleccionado nuestra prueba estadística, tendremos que procesar la información que nos proporciona el programa estadístico y tomar una decisión sobre los valores que hayamos obtenido. En este cuarto punto del contraste de hipótesis, lo más importante es interpretar un valor que en estadística se conoce como p-valor. P-valor o valor de significancia. En SPSS lo vamos a encontrar de este modo, como sig. Siempre vamos a encontrarnos este sig, que es el valor de significancia o el p-valor. Este valor va a ser el valor crítico, el valor que nos permita posicionarnos a favor de una hipótesis o a favor de la otra hipótesis. Es un valor que oscila entre 0 y 1 y en cualquier análisis que realicemos va a ser lo más importante de estudiar. ¿Y cómo estudiamos este p-valor o este valor de significancia? Pues del siguiente modo. Hemos dicho que es un estadístico, el p-valor, que oscila entre 0 y 1. Si nosotros generalmente asumimos un margen de error del 5% y por ende un nivel de confianza del 95%, queremos decir que en este 95%, o sea, aquí, no hay diferencias significativas. En este 0,95, o sea, en este 0,95 sobre 1, se va a situar la hipótesis nula. Y en contraposición nos encontramos con la hipótesis alterna. Si obtenemos un p-valor o un valor de significancia situado entre el valor 0 o 0,00 poco, tenemos que recordar que en estadística no existe nunca el valor 0.000. Siempre va a existir una pequeña probabilidad de que algo ocurra. Por lo tanto, este valor, aunque aquí hemos puesto 0,000, nunca va a ser 0,000. Siempre va a ser un valor muy pequeño, pero jamás va a ser 0. Dicho esto, el valor que va a separar nuestra hipótesis alterna de nuestra hipótesis nula va a ser el valor crítico, el que generalmente va a ser este 0,05. Por lo tanto, si nuestro p-valor fuese 0,50, imaginémonos, pues 0,50 lo podríamos situar por esta parte. Por lo tanto, este valor pertenece a la hipótesis nula. Y por ende, tendríamos que quedarnos con la hipótesis nula, aceptando que no habría diferencias significativas entre lo que estemos investigando. ¿Qué podría ocurrir si nos encontrásemos con un valor que se sitúa en la hipótesis alterna? Por ejemplo, si nos encontramos con un valor de 0,01, un valor de 0,01 se situaría en este punto de aquí, más o menos. Por lo tanto, un valor de 0,01 se situaría dentro de la hipótesis alterna. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que rechazar nuestra hipótesis nula y tendríamos que quedarnos con la hipótesis alterna. En este caso sí que aceptaríamos que nuestra conclusión sería la correcta, la conclusión de H1 sería la conclusión más óptima de tomar, en cuanto que sí que van a existir diferencias significativas en aquello que estemos investigando. Un caso práctico de estas cuatro etapas lo vamos a ver a continuación. En este caso queríamos conocer si existían diferencias estadísticamente significativas en las notas de selectividad entre chicos y chicas. Hemos realizado una base de datos con las notas de selectividad de chicos y chicas que se han presentado por parte de un colegio y queremos saber si hay diferencias significativas en función del sexo. Para ello vemos los siguientes pasos, que son los que hemos visto en estos minutos previos. El primer paso, establecemos cuáles son nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis alterna, o H1, es que sí existen diferencias estadísticamente significativas en las notas de selectividad entre chicos y chicas. Recordamos que para que se dé H1, el valor de significancia, o el p-valor, tiene que ser inferior a 0,05. Por otra parte, nuestra hipótesis nula
será la hipótesis en la que no existen diferencias estadísticamente significativas en las notas entre chicos y chicas. Y esta hipótesis va a ser la hipótesis con la que nos quedemos en caso de que el p-valor sea superior a 0,05. Tenemos que recordar que este tipo de pruebas solamente nos van a decir si hay diferencias o no hay diferencias, pero luego tendremos que estudiar nosotros las medias y las desviaciones típicas con el fin de conocer qué grupo es el que está mejor posicionado en este caso. Posteriormente, si pasamos al paso 2, nos encontramos con seleccionar el nivel de significancia. Como generalmente no vamos a modificar esta información, vamos a seleccionar un nivel de confianza del 95% para nuestras conclusiones, asumiendo un margen de error del 5%. Aceptando esto, pasamos al paso 3, en el que seleccionamos ya la prueba estadística. En este punto tenemos que decir que es cierto que todavía no tenemos conocimiento sobre cuáles son las pruebas estadísticas que hay, pero para dar respuesta a este objetivo, asumiendo las condiciones de normalidad y homocelasticidad que explicaremos más adelante, la prueba más óptima es la prueba TD-Student. Más concretamente, la prueba TD-Student para muestras independientes, al tener dos grupos diferenciados como son chicos y chicas. Una vez que ya hemos seleccionado la prueba estadística y le decimos al programa SPSS que nos realice esa determinada prueba estadística, nos encontramos con que el valor que nos proporciona el programa es P igual a 0,002. En este caso, 0,002 es un valor que se encuentra en este margen. Más concretamente se encontrará por aquí, se encontrará muy cerca del 0. Por lo tanto, vemos que esta hipótesis sería la hipótesis más correcta, sería la hipótesis alterna, en base a los resultados obtenidos. Por lo tanto, rechazaríamos H0, rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedaríamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador, como es H1. Asumiendo que efectivamente sí que existen diferencias estadísticamente significativas a favor de las mujeres. Y como ya decíamos, no vale simplemente con decir que existen diferencias significativas. Tenemos que ver también a favor de qué grupos son estas diferencias significativas. ¿Cómo hacemos eso? Pues aportamos un valor de la media aritmética con su correspondiente desviación típica. La M de media, la DT de desviación típica. Vemos que la nota media de las mujeres es de 7,18 y la nota media de los hombres es 6,88. En este caso se observa que las mujeres sacan mayores notas y que estas diferencias son estadísticamente significativas con respecto a las notas de los hombres. Por el momento eso ha sido todo, esperemos que este vídeo haya sido de utilidad y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.